Brasil, la primera economía de América Latina, está en medio de una transición de gobierno que es seguida de cerca, acá en la región y también en el mundo. Luis Inácio Lula da Silva volverá al poder el 1 de enero, luego de derrotar en las urnas al actual presidente Jair Bolsonaro. En la noche del domingo 30 de octubre, cuando ya se había confirmado su victoria en la segunda vuelta electoral, Lula prometió que Brasil volverá a ser un jugador de primera línea en el escenario mundial. Hoy, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Hace 2 semanas Lula fue figura central en la cumbre del clima, la COP27, que se desarrolló en Egipto. Allí, por ejemplo, anunció una política de deforestación cero en la selva amazónica. También declaró: pocos países juegan un papel tan importante para la seguridad climática y alimentaria como Brasil, que posee la mayor selva tropical y reservorio verde de la Tierra, y al mismo tiempo se cuenta entre los principales productores de alimentos del planeta. En lo interno, todavía hay varias incógnitas sobre el rumbo que tomará la nueva administración. Por ejemplo, aún no se conoce el nombre del nuevo ministro de Economía, ni tampoco los de los otros miembros del gabinete. Además, la transición transcurre en medio de marchas y manifestaciones de partidarios de Bolsonaro que desconocen el resultado de la elección y piden abiertamente un golpe de Estado, en algunos casos frente mismo a los cuarteles. Bueno, ¿qué ha pasado en este primer mes de la transición? ¿Qué se puede esperar del tercer gobierno Lula? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con uno de los colaboradores y amigos más cercanos del presidente electo. Estamos concretamente con Luis Dulci, que fue uno de los coordinadores de la campaña en esta ocasión. Profesor Dulci, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. Es un placer estar con usted. Lo presenté como profesor porque usted es profesor de literatura e idioma portugués, pero además ha sido sindicalista, uno de los fundadores del PT, diputado federal y nada menos ha ocupado un cargo importante durante los gobiernos de Lula. Fue ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia entre 2003 y 2010. Esa es una apretada síntesis, a partir de la cual le pregunto, ¿cómo es su relación con Lula? ¿Cuántos años de amistad tiene con él? Bueno, somos compañeros y también amigos, porque yo lo conocí hace 43 años, 44, antes del PT, en el movimiento sindical. El Brasil estaba en la transición del régimen militar para la democracia y se creaba entonces el nuevo sindicalismo, un sindicalismo democrático, plural, etc. Yo lo conocí en esa situación, en el año 1979. Uh-huh. Sí, yo lo mencionaba a usted como fundador del PT, pero también fue fundador de la CUT, la Central Única de Trabajadores, ¿no? Sí, juntos, porque Lula también participó de la creación de esas dos grandes organizaciones. Y yo he sido el primer secretario nacional de organización del PT, participé de la redacción del manifiesto, de fundación del partido. Entonces, desde esos tiempos ya lejanos, estábamos juntos y tenemos una amistad personal también, como tantos otros. Yo no soy su único amigo, ¿no? Felizmente tiene muchos amigos. Hoy de mañana, hoy a esta hora, lo encontramos, lo estamos viendo en su oficina, en la sede del PT, en San Pablo, ¿no? Sí, en la sede nacional del partido en San Pablo. Yo mencioné que fue uno de los coordinadores de la última campaña electoral de Lula. Concretamente, ¿cuál fue su papel allí? En la primera parte de la campaña, yo coordiné la agenda de Lula. Después, por algunos problemas de salud, mis problemas, ¿no? Yo me afasté de esa función y participé sobre todo con la preparación de subsidios y materiales para sus discursos, sus entrevistas y también en la evaluación cotidiana de las situaciones de campaña, ¿no? ¿Hoy usted está metido en la transición o qué tareas está desarrollando concretamente?
Não, diretamente na transição, não. Mas como sou vice-presidente nacional do partido atualmente, participo de outros processos políticos, porque a transição, os grupos, os grupos técnicos, a transição deveria ser mais técnica, como foi, por exemplo, em 2003, quando ganhamos as eleições por la primeira volta, não? Deveria ser mais para ser o diagnóstico da situação econômica, administrativa, etc., de cada área do governo nacional. Então, eu não estou diretamente na transição, não. Há outros companheiros que também eram da coordenação que não estão na transição. A transição não é todo o processo de preparação para o governo, não? As pessoas mais cercanas a Lula não estão em los equipos técnicos da transição. São duas coisas complementares, mas diferentes. Vayamos a lo que dejó la votación misma, ¿no? La victoria de Lula en el balotaje se logró por un margen estrechísimo. Eso implica que Bolsonaro, pese a que perdió, cosechó un apoyo relevante, ¿no? Casi el 50% del electorado. Pero además, según los resultados de la primera vuelta, Lula no va a controlar directamente ni el Congreso de los Diputados ni el Senado, no va a tener gobernadores afines en muchos estados importantes, por ejemplo São Paulo, y podría decir por último que no hubo un voto castigo a Bolsonaro y de hecho el bolsonarismo parece más organizado que hace 4 años. Entonces, ¿cómo califica la victoria? ¿Fue una victoria de Lula agridulce? ¿Fue una victoria pírrica? ¿Qué dice? Eu califico como uma tremenda vitória da democracia, porque era isso, sobretudo, que estava em jogo no Brasil. Se ganhara Bolsonaro, nós teríamos, em minha opinião, em nossa opinião também coletiva, a consolidação de uma autocracia, não sei se diz assim em espanhol, né, de um regime autocrático, já era bastante autoritário em vários aspectos, seria todavía mais autoritário na segunda gestão de Bolsonaro, e de regressão social, regressão dos direitos, regressão do convívio social, dos parâmetros civilizatórios de Brasil e tudo. Então, o centro da disputa não era qual partido ia governar, mas se a democracia volveria ou se tendríamos uma profundização do regime semiditatorial, eu diria. Ahora, estas semanas, las que pasaron después del balotaje, han estado marcadas por marchas, concentraciones de militantes bolsonaristas que de hecho desconocen el resultado de la votación y piden un golpe frente a cuarteles militares. Mi pregunta es, ¿qué envergadura tiene ese fenómeno? ¿Le preocupa ese ambiente a Lula y a su equipo? Sí, preocupa, pero me gustaría decir también que Bolsonaro tuvo un resultado electoral muy fuerte, ¿no? Y es preciso decir con sinceridad que una parte menor de esto se debe a manipulaciones, a notícias falsas, mentiras, que quizás 10 milhões de votos foram por essas, uma indústria, uma escala industrial de las chamadas fake news, né? Mas a parte maior são votos conservadores que conseguiu captar, né? E é verdade que tem um peso, não é exatamente correspondente a todos os votos que tuvo, mas que 90% da votação que tuvo é fruto de seu liderazgo de extrema direita. Conseguiu afirmar isso, e é verdade também que a extrema direita em Brasil nunca teve, em passado, tanta capacidade de mobilização, tanta capacidade, né? Tanta presença, incluso em las calles. Bueno, sí, nos preocupa essas manifestações de inconformismo com os resultados democráticos das eleições, mas nós creemos que, e é visível,
que están disminuyendo. Ya fueron mucho maiores en los primeros días después de la elección, ahora son menores, y muchos sectores que apoyaron Bolsonaro, partidos políticos, setores empresariais, etc., já reconheceram os resultados das eleições, já reconheceram que não é possível. Não é possível cambiar nada, porque foi uma eleição normal e com toda legitimidade democrática. Os países do mundo também todos já reconheceram, incluso alguns cujos presidentes de extrema direita, como Hungria, etc., tinham muita relação, muita amistade com Bolsonaro. Né? Os militares principais já reconheceram, o comando das Forças Armadas Brasileiras emitiu comunicado poucos dias depois das eleições, reconhecendo que as eleições foram limpas e legítimas. Então, é mais digamos, uma insatisfação dura, etc., pelo remanescente de uma situação que vai ser superada, eu creio, nas próximas 2 semanas, antes de la toma de posesión. La semana pasada hubo otra movida en ese plano, la que protagonizó el Partido Liberal, del propio presidente Bolsonaro, cuando se presentó ante el Tribunal Superior Electoral pidiendo invalidar los votos de 280.000 urnas usadas en el balotaje, alegando supuestos errores que habrían favorecido a Lula. Esa denuncia fue rápidamente desestimada por el tribunal, que además consideró que el partido estaba comportándose de mala fe y por eso le aplicó una multa significativa, una multa de más de $4 millones. ¿Qué importancia le asigna a ese hecho político? ¿Queda como una anécdota? ¿Qué dice? No, es muy importante, porque primero es que el Partido Liberal tenía una coligación, como chamamos nosotros en Brasil, una alianza formal con 2 otros partidos. Los aliados del Partido Liberal não firmaram esse recurso, como se diz, né? Não questionaram as eleições. O Partido Liberal, sim. E a firmeza, a pronta atitude técnica, jurídica e a firmeza do Tribunal Eleitoral foram muito... Durante todo o processo eleitoral, o Tribunal foi muito firme, não? Com todos os partidos, e muito rigoroso a respeito da legalidade, etc. Então, isso também é muito importante. Desestimou rapidamente, né, porque era evidente a mala fé del questionamento. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué queda? ¿Cómo queda el Partido Liberal después de esto? El partido... No. O cómo queda el propio Bolsonaro, que pertenece al Partido Liberal. Bolsonaro casi no ha estado hablando, ¿no? Hace muy pocas horas, el viernes, reapareció en un acto público, luego de varios días en los que no se lo veía, pero tampoco hizo uso de la palabra, ¿no? Después de las elecciones, una sola vez apareció en público y habló 3 o 4 palabras formales, no reconoció el resultado, pero tampoco lo cuestionó abiertamente. Después, durante 2 semanas o más, ni siquiera compareció al Palacio de Gobierno. Ahora participó hace 2 días de una solemnidad de formatura, se dice en portugués, de militares, de jóvenes militares, tenientes. Hizo un breve... no habló también. Bolsonaro todavía não se manifestou, mas quase todos os presidentes dos partidos políticos, não sei se os uruguaios sabem que o Brasil tem mais de 30 partidos políticos, ¿no? Sí. Sabemos que son muchos, nos cuesta retenerlos, nos cuesta identificarlos a todos, además se van produciendo cambios, mutaciones, ¿no? Hasta para nosotros nos cuesta retenerlos, porque hay 4 o 5 que tienen una identidad ou de esquerda, ou de direita, ou de centro mais definido e tudo. Quase todos os demais são muito fisiológicos, muito pragmáticos, estão, de um modo ou de outro, sempre com o governo de turno, digamos, né? E sempre
reivindicando sus intereses locales, sus intereses paroquiales, para apoyar las propuestas del gobierno en el Parlamento Nacional. Entonces yo creo que somando todas la decisión del Tribunal Electoral, las manifestaciones de casi todos los partidos que apoyaron, incluso Bolsonaro, las manifestaciones de los sectores militares, que claramente, ¿no? Já, claro, não tão diretamente assim, mas já disseram que não cabe aos militares interferir em los resultados das eleições, etc. O Brasil caminhará para um retorno à normalidade, né? Isso sim, a extrema-direita e a oposição tendrá muito mais força que tinha antes, né? Tendrá força não só parlamentar, mas incluso uma certa capacidade de mobilização de calle, que é uma novidade no Brasil. Desde a redemocratização, desde o fim do regime militar, que a extrema-direita não tinha. Y ese es un factor que en particular no existió en los primeros gobiernos Lula y que ahora va a tener en su agenda, va a tener que controlar, entre comillas, manejar, atender. Sí. Atender o considerar, ¿no? Incluso porque hay otras dimensiones también, no sé si interesan al público uruguayo, mas algunas iglesias, no todas, ¿no? Algunas iglesias chamadas evangélicas, en portugués, pentecostales, no son las iglesias evangélicas clásicas, los metodistas, los batistas, las que nacieron en la Reforma Protestante, en el siglo XVI, no. Son iglesias pentecostales de origen más norteamericano, de Estados Unidos, ¿no? Algunas de esas tienen mucha interferencia en la política brasileña y presentaron candidatos, né? En general fueron elegidos y todo. Y hay también esa dimensión que vamos a tener que Lula, que su equipo de gobierno tendrá que considerar, ¿no? No para someterse a eso, mas porque los evangélicos tienen 30% de la población brasileña hoy, ¿eh? Pertenece a iglesias evangélicas. No son mayoría, mas son una minoría muy expresiva. Una parte de los evangélicos incluso votó en Lula. 30% de los evangélicos votó en Lula. 70% votó en Bolsonaro. 60% de los católicos, que son mayoría en Brasil, votó en Lula. 30% quizás votó en Bolsonaro. Entonces, hay que considerar también esas dimensiones, ¿no? Le propongo que hagamos una pausa acá, porque justamente después de ella me interesa ver cómo va a manejar la gobernabilidad Lula en esta nueva administración. Enseguida retomamos la entrevista esta mañana en Perspectiva con el profesor Luis Dulci, vicepresidente nacional del Partido de los Trabajadores, que fue diputado federal, que fue ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia con Lula en sus dos primeras administraciones entre 2003 y 2010. El 1 de enero, Luis Ignacio Lula da Silva asumirá por tercera vez la presidencia de Brasil, sustituyendo a Jair Bolsonaro, a quien derrotó por escaso margen en el balotaje del mes pasado. ¿Cómo está transcurriendo la transición? ¿Cuál será el rumbo económico y político de la nueva administración? ¿Qué papel jugará Brasil ahora en el plano internacional y en el regional, en particular en el Mercosur? De eso estamos conversando esta mañana con el profesor Luis Dulci, que fuera coordinador de la campaña de Lula rumbo a la primera vuelta y además es uno de los asesores y amigos más cercanos del presidente electo. Profesor Dulci, Lula, usted y su partido son de izquierda, ¿no? Pero el gobierno que viene no lo será. Lula llegó al poder en alianza con partidos de izquierda, pero también de centro y de centro-derecha. De hecho, su vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, lideró durante años la oposición al PT desde el PSDB.
fue rival directo de Lula en las elecciones del año 2006. Bueno, pero además Lula para la segunda vuelta agregó otros acuerdos con dirigentes y partidos, por citar un caso, del llamado Centrão. Entonces, ¿cómo caracteriza ideológicamente al gobierno que se está armando en función de todas estas alianzas y acuerdos? Sí. Nosotros hicimos un frente amplísimo ya en la primera vuelta, ¿no? Como vos dijiste, las izquierdas, no solo el PT, el PSOL, el PCdoB, otros partidos de izquierda en Brasil, todos, con partidos de centro y hasta con sectores del centro-derecha que tenían un compromiso histórico firme con la democracia, ¿no? Nuestro criterio no fue ideológico, no hicimos una alianza ideológica, hicimos una alianza democrática para derrotar Bolsonaro y recuperar la plena democracia en Brasil. Ese fue nuestro objetivo. El gobierno tendrá que ser así también, ¿no? No fue solo para ganar, fue también para gobernar. Y la diferencia pequeña de votos revela que hay necesidad de mantener esa unión de fuerzas democráticas, incluso para gobernar. Del punto de vista parlamentar, el Brasil tiene más de 30 partidos y la mayoría son partidos que los cientistas políticos clasifican como pragmáticos o fisiológicos, que no tienen una identidad y que siempre negocian con el gobierno de turno, como se dice, ¿no? Sí, ese es el caso de los partidos del Centrão, ¿no? De algunos partidos del Centrão, ¿no? Las izquierdas crecieron electoralmente. El PT consiguió elegir más deputados nacionales y senadores que antes. No ganamos en São Paulo para gobernador, mas ganamos en Bahía, que es el cuarto más poblado estado brasileño, ganamos en otros estados importantes. El PT salió bien como partido individual, muy bien de las elecciones. Los otros partidos de izquierda también. La izquierda creció un poco con su participación en el Parlamento. Mas ya en la primera victoria de Lula, en 2003, la izquierda no tenía mayoría. Tenía 130 diputados en un total de 513. Era, digamos, 25% del total del Parlamento. Ahora es más o menos lo mismo. El sistema electoral brasileño es el contrario del sistema electoral uruguayo, ¿no? Que tiene una clareza mayor de partidos. A veces hay diferencias internas en los partidos, sectores diferentes dentro de los partidos. El Brasil no, tiene muchísimos. Es fácil crear un partido político y presentarse a las elecciones. Un sistema quizás que imposible de gobernar. Entonces, para todos los presidentes de la historia democrática de Brasil, tenían que sumar fuerzas con partidos de otras orientaciones para construir una base estable en el Parlamento. Nosotros vamos a hacer eso también, negociando con todos los partidos que quieran negociar con nosotros para dar una mayoría mínimamente estable en el Parlamento. Usted mencionaba justamente antecedentes. Ese desafío que ya tuvo Lula en sus primeros gobiernos y que también tuvo Dilma Rousseff después, implicó inconvenientes, ¿no? En el caso de Lula, la negociación con parlamentarios de otras colectividades llevó a que terminara estallando el caso del Mensalão, ¿no? Un caso de corrupción que complicó mucho a esa administración y al PT, etcétera. O bueno, si vamos a la alianza que hizo el PT en 2010 con el Movimiento Democrático Brasileño, aquella que se plasmó en la fórmula Dilma Rousseff, Michel Temer, esa que ganó las elecciones, bueno, poco después, en 2015, se rompió y Temer terminó operando a favor del impeachment de Dilma Rousseff. Entonces, ¿qué dice a propósito de, no sé cómo llamarlo, aprendizajes de esas experiencias anteriores?
Sí, es un reto tremendo, mas é um reto do sistema democrático brasileiro. Antes de Lula, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil, ele também teve o mesmo reto. Foi obrigado a negociar com o PMDB, etc. Sofreu acusações que depois muitas se revelaram sem realidade, sem consistência, não? Muitas acusações que o PT sofreu naquela ocasião, agora a opinião pública brasileira já considera que não foram verdadeiras, foram fruto do conflito político, etc. Mas essa é uma dificuldade, porque você, para governar, tem que negociar com setores que não têm tu programa e que, a vezes, apoiaram outros candidatos à presidência da República. Então, em minha opinião, uma deformação do sistema partidário, do sistema eleitoral brasileiro. Mas há que fazê-lo, e o aprendizagem é que não se pode fazer isso sem invitar representantes desses partidos para integrar o governo. ¿Esa es una diferencia importante entonces en lo que se está preparando ahora? No, ya en las dos primeras presidencias de Lula había representantes de otros partidos en funciones relevantes de gobierno, ministros, a veces presidentes de empresas públicas. El aprendizaje, en mi opinión personal, es que hay que fiscalizar mucho más la atuación de todos, incluso de nuestro partido, mas sobretudo la actuación de los representantes de esos partidos que no son tan identificados con nuestra visión del país, de la sociedad, etc. Mas además hay una otra cosa. La gobernabilidad política en el Parlamento es crucial, es esencial. En ningún país del mundo se puede gobernar sin base en Parlamento. Mas para nosotros será también muito importante lo que eu chamaria de governabilidade social. Manter viva, ativa, essa maioria, essa frente amplíssima, com artistas, os mais grandes cantores, os atores, as atrizes, escritores, enfim, os científicos, os empresários, na parte que nos apoiou, manter os jovens. Lula teve uma votação decisiva dos jovens, muitos estavam afastados da política. Então, manter a base social que viabilizou a vitória de Lula ativa, não como espectadora da política, mas, como dizia o grande Paulo Freire, que foi dos criadores do PT, sujeitos ativos da democracia, e não só espectadores pasivos de lo que va a ocurrir, ¿no? Hablemos de un aspecto importante, el rumbo económico. Hay mucha expectativa en torno a cuál será el equipo económico del próximo gobierno. Por ejemplo, se pregunta si Lula priorizará a los sectores más a la izquierda de su alianza o a las visiones más de centro o centro-derecha. ¿Por qué se está demorando esta resolución? Alguns dizem que se está demorando, não? Lula disse que não, porque não pretende apresentar seu ministro, digo ele, seu ministro de Economia antes dos outros setores. Há algumas pressões, sobretudo do chamado mercado financeiro, não de todos os setores empresariais. Por exemplo, o mundo da indústria em Brasil não tem a mesma visão que os bancos. Não? O mundo do agronegócio, como chamamos nós outros, não necessariamente tem a mesma visão do mercado financeiro, dos bancos, dos fundos de inversão. O que eu posso garantizar, sem dúvida, com muita segurança personal e política,
es que Lula quiere hacer lo mismo que hizo en 2003 cuando asumió. Un gobierno de reformas moderadas, con mucha negociación social, con mucho diálogo social, con las clases populares, con los movimientos populares, mas también con los sectores empresariales, con el universo de la cultura, de la ciencia, que para nosotros es importantísimo. Lula tuvo mucho rigor con monetario, su política monetaria fue muy criteriosa, muy segura, su política fiscal también. No hay que demostrar que Lula ya probó durante 8 años que tiene una visión muy seria, muy profesional de la política económica. Y consiguió combinar una política macroeconómica muy moderada, digamos, muy clásica, hasta muy clásica, con respuestas concretas a las dificultades económicas del Brasil. Usted sabe seguramente que el Brasil eliminó durante los gobiernos de Lula, erradicó el hambre. Ganó incluso un premio de las Naciones Unidas, porque el hambre fue eliminado en el Brasil. Ahora tenemos, segundo órganos respetables, de 33 millones de personas o que pasan hambre o que tienen carencias alimentares agudas. No podemos esperar 2 años, 3 años para enfrentar esse problema. Mas é possível, Lula lo provou em la prática, é possível ter uma política econômica responsável, que combata a inflação, que não gaste o que o Brasil não tem, sem deixar de enfrentar, al menos, os problemas más agudos, más cruciales. Ahí ha estado uno de los asuntos de, ¿cómo llamarlo?, inquietud, por lo menos en la relación con los mercados en estas semanas. Lula se pronunció en contra del ajuste fiscal y anunció que va a haber una expansión del gasto social. En particular, la apuesta está hecha en Bolsa Familia, ese programa de asistencia económica que implementó mientras fue presidente en 2003 y que luego fue retomado con variantes por Bolsonaro en la pandemia bajo el nombre Auxilio Brasil. Lula quiere incrementar los fondos que se destinan a ese programa, para lo cual está buscando que el Congreso acepte una propuesta de reforma constitucional que permita ampliar el techo del gasto permitido. ¿Es viable esto? ¿Cómo se negocia esto? Sí, yo participé en 2003 de una negociación análoga con el Parlamento, y seguramente es viable y necesario. Todas las personas de buena voluntad, como se dice en Brasil, incluso los que no son de izquierda, saben que es necesario. Quien viene a São Paulo, por ejemplo, el centro, las plazas del centro de São Paulo, tienen millares de personas que viven ahí. Eso, si terminó el gobierno Lula. Con Bolsonaro volvió la miseria abierta, el hambre y todo. Entonces, eso hay que hacerlo gradativamente. Lula no está proponiendo ninguna cosa irresponsable, de aventura política, no. Y la mayoría del actual Congreso Nacional, diputados y senadores, está negociando ya con nosotros una excepción en el presupuesto nacional para arreglar las cosas, porque hay que decirlo, muchas cosas, muchos instrumentos institucionales, de políticas públicas, Bolsonaro los destruyó, los eliminó. Hay cosas que hay que reconstruir en el tejido institucional brasileño. Más allá del objetivo social obvio, ¿no? De sí, atacar un problema, mejorar la situación de una cantidad enorme de personas en Brasil. Sí. Hay también en esa prioridad puesta al plan Bolsa Familia, ¿cómo decirlo?, un objetivo
político, hay la intención de apagar, contener un descontento social que podría complicar la gobernabilidad? No, no creo que sea tanto por la gobernabilidad. Es antes de todo un problema ético, humano, ¿no? No, pero Las se lo personas- pregunto porque hay analistas que ven allí justamente una forma de buscar paz social, ¿no? Esses setores que estão em las calles, vivendo em las calles, sofrendo em las calles, e que não são 10 pessoas, são 33 milhões em todo o país, não? Não é um setor que mobiliza, que pressiona a governabilidade, né? Não tem nem condições, está buscando o pão para o dia seguinte, não? São as pessoas... mas é um compromisso de Lula, um compromisso fundamental. Já era quando Lula assumiu isso pela primeira vez, agora também. E é perfeitamente compatível com a responsabilidade fiscal, com a responsabilidade, o combate à inflação, que cresceu um pouco com Bolsonaro no último período. Isso é compatível, não é impossível de fazer. Né? Com a saúde pública, que muitos rubros do presupuesto nacional de la salud fueron, Bolsonaro sacó dinheiro de la salud pública para comprar votos. Né? E também da educação, há muitas universidades públicas que estão hoje sem recursos sequer para pagar a energia elétrica, a água. Né? Não é para... Lula não está propondo de imediato um aumento general de salários, nada disso. Né? Mas não se pode fazer como algumas vozes, não todas, do mercado financeiro que dizem, não, há que cuidar do fiscal, do monetário agora, e no futuro remoto se trata do problema social. Aí sim, o Brasil pode explotar, mas não explotar do ponto de vista político. Explotar porque a situação do convívio social se queda casi imposible, ¿no? Le propongo otra pausa y enseguida retomamos. Seguimos en Diálogo en Perspectiva esta mañana con el profesor Luis Dulci, licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Pública en Río de Janeiro y en Minas Gerais. Participó en la fundación de la CUT, la Central Única de los Trabajadores, en 1983. Integra la Comisión Ejecutiva Nacional del PT desde su fundación en el año 1980. Fue diputado federal. Fue, durante los gobiernos de Lula, jefe de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Cómo se perfila el gobierno Lula que asumirá el próximo 1 de enero? De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el profesor Luis Dulci, que es vicepresidente nacional del PT, el Partido de los Trabajadores, pero además es responsable de la iniciativa América Latina del Instituto Lula. El profesor Dulci estuvo la semana pasada acá en Montevideo, estuvo participando de actividades del CEFIR, el Centro de Formación para la Integración Regional. ¿Usted integra el CEFIR efectivamente como consejero? Sí, hace varios años. Yo soy uno de los consejeros, ¿eh? El único brasileño, para mi honor, del consejero del CEFIR. Bueno, y estuvo en otras actividades acá en Montevideo. ¿Cuántas veces ha venido? Es una visita frecuente la suya, ¿no? Bastante frecuente. Me gusta mucho personalmente el Uruguay, tengo muchos amigos en diferentes sectores sociales, políticos, y me gusta mucho sobre todo algunos autores, algunos escritores uruguayos, Onetti, Felisberto Hernández y algunos otros. Entonces estoy siempre procurando actualizarme en cosas de la literatura uruguaya. Teniendo en cuenta justamente esa proximidad, incluso bueno, esta visita reciente, me parece interesante preguntarle qué futuro prevé la administración Lula para el Mercosur. Hay que recordar acá lo que todos sabemos, ¿no? Este bloque lleva años atascado en una agenda de apertura comercial muy lenta, incluso a veces tiene sus pujos proteccionistas. ¿Qué es lo que usted puede indicar en esta materia? Bueno,
não só eu personalmente, mas Lula é um apaixonado por la integração, por la união, né? E vuelve com essa intenção, com essa, eu digo paixão, porque é mais que um cálculo. Ele tem a opinião que nossos países, todos, incluso o Brasil, que é mais grande, com uma população maior, mas também México, que é grande, Argentina, Colômbia, os grandes, médios e pequenos países pequenos a vezes em território, em população, né? Porque o Uruguai, sim, sem nenhuma demagogia, é um país de uma população menor, mas que tem referências históricas, democráticas, civilizatórias. Foi pioneiro em várias questões democráticas importantes para toda a Sudamérica e América Latina. Lula disse, o Brasil, disse em Egito, o Brasil volvió ao mundo. ¿No? E mais todavía, com mais paixão, volvió a la região. Volverá cuando él asuma. Todavía sí, él está marcando la diferencia justamente con la administración Bolsonaro, ¿no? Sí. Con Bolsonaro, el Brasil se transformó en una especie de paria en el mundo. Un estigmatizado, una situación horrible, porque Bolsonaro atacó el presidente chino, atacó el presidente francés, habló tonterias sobre praticamente todos os principais líderes políticos do mundo, de Europa, de África, de América Latina. Foi um desastre. A imagem de Brasil no mundo se transformou em uma coisa horrível, né? Uhum. Então, estamos voltando. A integração de Sudamérica, em especial de Mercosul, é uma das prioridades, sempre foi. Ahora, en esa materia, usted sabe que uno de los gobiernos que critica al Mercosur por su apertura escasa al exterior es el gobierno uruguayo, ¿no? Y usted sabe que el presidente Luis Lacalle Pou defiende la tesis de que nuestro país puede negociar acuerdos bilaterales sin tener que esperar a los socios del Mercosur. En esa línea, Uruguay ya inició negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con China y otro con Turquía, y se prepara para enviar una carta en estos días de adhesión al Acuerdo Transpacífico, al Tratado Transpacífico. ¿Cómo ve el equipo de Lula esta actitud de Uruguay? No me cabe, naturalmente, opinar sobre iniciativas del presidente de la República de Uruguay. Lo que puedo decir es que Lula es un hombre muy práctico, con una gran capacidad de diálogo, e que reconoce que o diálogo se dá entre os diferentes, não obrigatoriamente entre os iguais. O presidente Lacalle, por lo que eu soube, vai participar da toma da posse, né, da toma de possessão de Lula, lo que é bueno. Lula nunca tuvo como seu critério para dialogar em América Latina a diferença ideológica. Sempre tivemos ótimas relações com o presidente Piñera de Chile, um homem de direita, mais de direita que outros. Sempre tivemos com o presidente Santos, incluso com o presidente Uribe em Colômbia. Então, a diferença de orientação, de tradição, digamos, ideológica, não é um problema para nós outros. E Lula é um homem muito concreto, com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, em caso dos sócios principais do Mercosul, vai dialogar sobre as dificuldades práticas. Há problemas, o Uruguai tem problemas, vamos falar sobre eles. Lula é um homem, foi um tremendo negociador quando era sindicalista, foi um grande negociador. Por exemplo, com os Estados Unidos, teria muito boas relações com o presidente Bush. Então, nós outros não ignoramos as dificuldades, não ignoramos que no último período realidades novas apareceram, mas acreditamos que elas podem ser superadas por uma interlocução política
aberta, criativa, sem prejuízos. Ujú. O Brasil não tem prejuízo com nenhum país vecino, ao contrário, tem muito interesse de incrementar o diálogo. Ahora, que se avance, que Uruguay avance con China en un TLC, implica para el Mercosur, si se da, si se concreta, un desafío importante, ¿no? El mes pasado le consultaron al expresidente José Mujica sobre ese camino. Él comentó, bueno, no molestamos porque en realidad desde el punto de vista dimensional somos un coqueto barrio de San Pablo, ubiquémonos, Brasil no va a temblar por eso. Y cuando le consultaron si Lula estaría dispuesto a adherir al TLC, dijo, si se lo pedimos, creo que sí. Una cosa es que lo pida el gobierno y otra cosa es que lo pida el Uruguay. ¿Usted escuchó esas declaraciones? ¿Qué comentarios agregaría? Déjame decirte, se me permite, uma coisa. Quando Lula ganhou em 2003, me enviou justamente a mim, ao Uruguai, para falar com Tabaré Vázquez, que seria o próximo presidente, com Jorge Bage, que estava em final de seu mandato, mas era o presidente, e para falar com o presidente Lacage, padre, o ex-presidente, e com Julio Maria Sanguinetti. Eu era um enviado de Lula para falar com as principais forças políticas. Nós outros somos de esquerda, o PT é de esquerda. O governo de Lula terá o liderazgo, digamos, do PT, mas com uma participação substantiva, estrutural, de outros setores. E nossa visão de política externa, insisto, não se dá por critérios de afinidade ideológica. O Brasil também tem relações econômicas, comerciais com China importantes. Argentina, Paraguai, todos os países da América Latina têm muitas relações. O Brasil não vai se omitir. Vamos a dialogar, vamos a enfrentar os problemas práticos, sentar-se à mesa e ver quais são as dificuldades que o Uruguai tem. E seu governo legítimo. Mujica é um personagem que tem um prestígio não só no Uruguai, em toda a América Latina e no mundo, não? Muito querido, um belo personagem. O Uruguai tem muitas personalidades políticas de grande prestígio, sindicais também, intelectuais. O Uruguai, a importância dos países não se dá só por el tamanho de sua população. Isso se pode ver em Europa. Há países pequenos que tiveram uma importância grande para a concretização. Entiendo lo que dice, pero llevado al caso concreto de que Uruguay tuviera avanzado un TLC con China. Ahí habría varias posibilidades por delante, pero una sería que el Mercosur como bloque se sumara, participara de ese TLC. La otra sería que se permitiera a Uruguay firmar por su lado. Bueno, la tercera, que se produjera una ruptura en el Mercosur. En fin, ¿a qué está aludiendo usted con que Lula es pragmático, Lula es un gran negociador, Lula va a estar dispuesto a entender los problemas por los que pasa Uruguay? ¿A qué alude concretamente? O resumen é ótimo, de nossa atitude e de nossas intenções. Eu não tenho delegação, seria uma irresponsabilidade minha falar, vamos fazer isso ou aquilo. Lula não indicou e não serei eu, seguramente, seu canciller. O que estou dizendo é que, não só com o Uruguai, sempre tivemos muitos resultados concretos importantes para a relação, por exemplo, Brasil e Paraguai, e também tivemos dificuldades. Em el Mercosul também, a integração de transmissão energética entre Uruguai e Brasil foi feita com recursos do FOSEM, do Fundo de Compensação do Mercosul. E foi muito importante. Quando faltou energia em Brasil, o Uruguai vendeu energia para o Brasil, com uma realização concreta que quizás a maioria da população do Uruguai não conhece, não sabe que foi uma realização muito importante do Mercosul. O que estou dizendo, não para fugir do tema,
mas para profundizar em ele, é que vamos a volver a... Bolsonaro não dialogava com o Uruguai. Hacía a veces declarações ideológicas, abstratas, acusações a setores políticos de Uruguai, de Argentina. Agora vamos a sentar em la mesa, né? E respeitando muito os interlocutores, que o presidente de Uruguai ganhou as eleições. Nós outros, como partido, temos muito mais afinidade cultural, de valores, com o Frente Amplio. Mas o Uruguai tem seu presidente da República, né, legitimado por a população. Então, queremos falar com ele, sem nenhum prejuízo sobre os interesses de Uruguai, sobre os interesses de Brasil, retomar. Comércio é muito importante, mas há outras dimensões da integração científica, universitária, de inversões, não só comerciais, de inversões econômicas, né? O Brasil já teve muito mais presença a nível de inversões em Uruguai que hoje. E pode volver a ter. A indústria do turismo, que não é propriamente uma relação comercial, vamos a dialogar sobre os interesses concretos. Não consideramos que os questionamentos hechos por Uruguai sejam um problema em si. Vamos a verificar, a discutir com muita criatividade. Não pensamos também que basta volver a lo que era o Mercosul. ¿No? Há que dar respostas novas a problemas também novos. Professor. E o Brasil tem uma responsabilidade maior. Sabemos que, não porque seja um país mais importante, mas porque tem uma população maior e um produto econômico maior, a responsabilidade é maior também. ¿No? Profesor Luis Dulci, que es responsable de la iniciativa América Latina en el Instituto Lula y es vicepresidente nacional del PT, el Partido de los Trabajadores. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Nos quedaron temas para explorar también del gobierno que se viene en otros planos. Capaz que en cualquier momento volvemos a charlar, ¿le parece? Sí, sí. Mucho gusto en participar y volveré breve a Montevideo por el CEFIR y quizás por otras tareas del presidente, tareas prácticas, no de representación institucional. Lo veremos por acá entonces, con mucho gusto.